Hola a todos, es realmente un honor y un placer estar conmigo aquí, especialmente compartiendo con los hermanos del Bronx en Nueva York. Es una iglesia que amamos de todo corazón y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir es una bendición para nosotros compartir un poco con ustedes y confraternizar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, darme esta oportunidad a mí de compartir la escritura el día de hoy con ustedes. Y hoy me gustaría ver una escritura que realmente conocemos ya, la sabemos de memoria, pero darle una versión diferente, algo que ya hemos estudiado mucho. Para hacernos pensar un poquito más, me gustaría hablar sobre la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Y la idea principal acá es cómo el miedo a nosotros a veces, mismo siendo discípulos, hijos de Dios, y personas que amamos a Dios, a veces nos descarría y nos hace no ver la historia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, por favor, abra sus Biblias a Génesis capítulo 4. Vamos a comenzar con el versículo 1. Génesis 4, 1. Dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar en la tierra. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos una historia de dos hermanos, ¿verdad? Caín es el primogénito, el primer hijo de Adán y de Eva, y luego tiene un segundo hijo que se llama Abel. Y dice aquí Eva, ¿qué es lo que dice? Con la ayuda del Señor he adquirido un varón. Y Eva le da un nombre un poco raro, le da un nombre de Caín, ¿verdad? Y la palabra Caín en su esencia más pura significa adquirido. Y es un nombre poco raro, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos de adquirir, ¿qué es lo que yo busqué en el diccionario a ver qué es lo que significa adquirir? Y dice expresar aquello que se ha conseguido tener o en su efecto que se tiene que ganar, ¿verdad? Un ejemplo sería si todavía tienes que adquirir más experiencia. Otra es como necesito adquirir más fuerzas para levantarme de la cama porque todavía estoy débil. Segundo sería llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito o una habilidad. Comprar una cosa, especialmente algo a lo que se atribuye un cierto valor. Y cuando utilizamos la palabra adquirido, estamos pensando de que hemos comprado algo o que alguien nos ha ayudado a conseguir algo, un artículo que tal vez no hubiéramos podido comprar por nuestras propias cuentas, o tal vez algo que necesitamos, algo que nos hace falta. Y yo creo que Eva lo que está diciendo aquí, dice, solo por la ayuda de Dios, solo por la misericordia de Dios he podido adquirir a este muchacho. Me hacía falta la ayuda de Dios para poder tener este hijo. ¿Y qué es lo que pasa con los nombres hebreos? ¿Verdad? Los nombres hebreos son diferentes a los nombres de nosotros, por ejemplo. ¿Verdad? En el mundo hebreo, el mundo bíblico, el nombre no es solamente un nombre. ¿Verdad? Nosotros elegimos nombres porque suenan bien, porque un familiar se llamaba así, porque era de moda, porque cayó en el calendario ese día, pero en el mundo bíblico no es así. En el mundo bíblico los nombres significan mucho más que eso. Tu nombre es tu esencia, tu nombre es tu herencia o tu destino. Tu nombre era tu destino. En cierto punto ibas a vivir tu nombre de una manera u otra. Un ejemplo de esto es que el ángel se le aparece a María y le dice que llame al niño como Jesús. La palabra Jesús significa Salvador y obviamente Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Otro nombre que podríamos utilizar como ejemplo es Jacobo. Jacobo, la palabra Jacobo significa usurpador o significa segundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? El que sustituye. Entonces sabemos por la historia que Jacobo sustituye a su hermano Esaú como el primogénito, ¿verdad? Y la idea aquí en el mundo hebreo es que ibas a vivir tu nombre de un sentido positivo a un sentido negativo, pero ibas a vivir tu nombre. Y el nombre adquirido va a definir quién es Caín, para bien o para mal. Y vamos a seguir leyendo la historia. Génesis 4, del 2 al 5 dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito con sus grasas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y primeramente, antes de seguir el texto, vamos a como borrar lo que hemos aprendido de esto, ¿verdad? Porque primeramente el texto no nos dice y no nos clarifica por qué Dios le gustó
o miró de una manera la ofrenda y una manera a la otra ofrenda. Literalmente voy a leer lo que dice en Hebreos, en hebreo, pues, traducido al español, pero del texto hebreo dice: y aconteció que al cabo de algunos días Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. En el 4 dice: y Abel trajo también él de los primogénitos de sus ovejas y de las grosuras de ellos, y se volvió el Eterno Dios hacia Abel y hacia su ofrenda, mas hacia Caín y a su ofrenda no se volvió. Y se irritó Caín mucho y decayó su semblante. Estaba leyendo algunos comentarios, ¿verdad? Y la idea general es que Dios es como que Dios le da una ojeada a la ofrenda de Abel, pero no dice necesariamente que desecha la ofrenda de Caín, pero no estaba necesariamente impactado con la ofrenda de Caín. Es como que la primera ofrenda fue wow, y la segunda fue ok, está bien, una ofrenda, pero tal vez no era tan impactante. Y hay ideas preconcebidas que nosotros tenemos cuando leemos este pasaje. Por lo menos pensamos que Abel ofreció las mejores porciones, las porciones gordas, ¿verdad? Dice en hebreo. Puede significar que tal vez ofreció algo bueno, pero no es explícito en el texto que lo de Caín era malo, ¿verdad? Caín ofreció lo peor y no lo mejor de sus cultivos. Eso es algo que se nos ha enseñado malmente por mucho tiempo, pero no está explícito en el texto tampoco. Podríamos esperar que el texto dijera los primeros frutos, pero el texto ciertamente no necesita decir eso, ¿verdad? Porque sabíamos que ellos ofrecían lo primero a Dios. Se usa la palabra también para vincular a los dos sacrificios, las dos ofrendas. Y no hay una razón específica en el texto o directa en el texto por la cual a Dios le gusta más o mira mejor el sacrificio de uno que de otro. Simplemente parece que le agradó más la de Abel que la de Caín. Entonces, basado en esta información, tenemos una interrogante. ¿Cómo sabe Caín qué es lo que es supuesto traer? ¿Verdad? ¿Cómo Caín sabe qué es lo que le tiene que traer a Dios? Y si Caín no sabe qué traer, ahora tenemos otra interrogante mayor acerca del carácter y de la naturaleza de Dios. ¿Por qué una ofrenda? ¿Por qué se pide una ofrenda? Y tenemos que hacernos preguntas cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a indagar, y porque se nos ha enseñado una manera de estudiar la Biblia que no hacemos preguntas. Y a veces pensamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros para interrogar o para preguntar a Dios? Pero en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, Dios está tratando, el autor está tratando de mostrar a un Dios que es diferente, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios es este que es diferente? Le está tratando de enseñar al lector a un Dios que es diferente a otros dioses. Y el autor está presentando a Dios como un Dios de amor. Y generalmente cuando leo las Escrituras, se me hace claro que el carácter de Dios solo se va a revelar cuando nosotros nos preguntamos por qué Dios actúa de la manera que Dios actúa. Cuando yo leo esta historia, como padre me puedo preguntar, ¿qué clase de padre le gusta más el regalo de un hijo que del otro? ¿Qué haría yo en esa situación? Vamos a regresar al texto. No vemos aquí en el texto que Dios le pide sacrificio. En ninguna parte del capítulo 4 o el capítulo 3 nos dice que Dios está pidiendo algún sacrificio, en ningún modo. Para nada. Dios no le pide sacrificio a Caín, no le pide sacrificio a Abel. Tal vez Caín y Abel se sienten culpables por lo que le pasó a su papá, Adán y Eva, que salieron del paraíso. O tal vez piensan que tengo que apaciguar a este Dios que está enojado, ¿verdad? Yo pienso que esa es una culpa presente que tenemos nosotros en la humanidad. Nosotros mismos tenemos la idea que tenemos que sacrificar y sufrir para ser queridos y ser aceptados por Dios. Somos parte de una humanidad que quiere apaciguar a un Dios que nosotros pensamos que está enojado. Y lo que es claro en este texto es que estas ofrendas vienen del corazón del adorador, del corazón del que la está dando, y no vienen de un mandamiento de Dios. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿qué clase de padre es este? Cuando vamos a suponer que tú tienes hijos, ¿verdad? Yo tengo dos hijos varones y una niña, y los amo muchísimo a los tres, ¿verdad? Pero imagínate que los dos hijos, uno te trae una pintura que parece que la pintó, bueno, qué sé yo, Miguel Ángel, una pintura, o Leonardo da Vinci, una pintura, bueno, perfecta. Y el otro te trae un montón de garabatos y de rayones que no tienen ni pie ni cabeza, ¿verdad? ¿Qué haría un padre que ama a sus hijos? Obviamente, ¿verdad?
Sabemos la respuesta. El padre pondría las dos fotos en el refrigerador, en la nevera, con el hijo que pintó el garabato y el hijo que pintó la cosa linda. Y cuando viene a la gente a visitar, dice, oh, mira lo que pintó mi hijo. ¿Verdad? Ningún padre le diría al hijo que hizo el garabato, ¿por qué no aprendes a dibujar como tu hermano? ¿Por qué dibujas tan feo, tan horrible? Odio tu garabato, odio tu pintura, pero amo la obra perfecta que hizo tu hermano. Nadie haría esto con sus hijos, ¿verdad? Ningún padre haría esto con sus hijos. Entonces, ¿cómo nosotros, que nos gustan los garabatos de nuestros hijos, cómo nosotros podemos asumir que Dios va a menospreciar un regalo que viene del corazón de una persona que está adorándolo como Caín? Entonces, si Dios es un buen padre y Dios ama a sus hijos por igual, tal vez el enfoque de esta historia no es la ofrenda o el tipo de sacrificio, ¿verdad? Equivocadamente se nos ha enseñado por generaciones que Caín no ofreció sangre y Abel sí ofreció sangre. O que Caín era mezquino y que Abel era dadivoso. La historia es de un padre y de dos hijos. Esta historia es sobre algo más profundo. Esta historia tiene que ver con algo más, ¿verdad? Esta es la historia de un padre que ama a sus hijos. Aunque uno no es tan bueno, tan talentoso, entre comillas, tan perfecto como el otro hijo. Y es importante ver y hacernos la pregunta que le hace Dios a Caín. Entonces, el versículo 6, 4:6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, no obstante tú puedes dominarlo. Y Caín está en un momento crucial en su vida y me pregunto si el nombre de Caín nos va a dar una idea aquí de qué es lo que va a pasar próximo en su vida. ¿Cómo es que se llama otra vez Caín? ¿Qué es lo que significa? Adquirido, ciertamente, ¿verdad? Si de acuerdo con el nombre, el legado de Caín se trata de adquirir, la verdad es que para adquirir algo a veces se necesita ayuda de alguien. Se necesita más práctica o se necesita más dedicación, más aprendizaje. Y si lo ves desde un punto de vista de que alguien te ayuda a adquirir una cosa, o cuando tú mismo no puedes alcanzar esa cosa, no es tan malo. No es tan malo que nos ayuden, no es tan malo que nos ayuden a adquirir cosas. Tal vez Eva pensó que Caín sería un hombre que siempre recordaría de dónde vienen sus dones, sus talentos, de dónde vienen sus provisiones, que todas las cosas siempre van a provenir de Dios para la vida de Caín. Todo lo que va a tener Caín lo va a adquirir y lo va a adquirir por Dios y con la ayuda de Dios. Los frutos que ha cosechado, su huerto, su sustento, el Señor lo va a hacer crecer y va a hacer que Él lo adquiera en el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa si Caín no tiene el enfoque correcto en Dios y se siente que Él es menos que su hermano? ¿Qué pasa si Caín cree que Él no es autosuficiente, que Él no es bueno para proveer para sí mismo, que siempre tiene que mendigarle a Dios, siempre tiene que pedirle a Dios, siempre te dice, bueno, ayúdame con algo aquí. Dios, dame lluvia. Dios, dame sol. Dios, dame tierra fértil. Dame. Tal vez él pensó que ni siquiera Dios te puede dar una ofrenda sin que tú me ayudes. Caín se enfocó en lo que él tenía que hacer para ser aceptado, en vez de que él ya era aceptado por lo que Dios había hecho por él. Y yo creo, tú sabes que, si somos honestos, tú y yo tenemos un poquito de Caín en nuestro corazón, ¿verdad? Pero si su nombre significa adquirido, el enfoque de la vida debería ser no lo que él hace, sino lo que ha adquirido por Dios. Y cuando Caín quita los ojos de Dios y se enfoca en sí mismo, la historia toma un torno bastante negativo. Y el miedo entra en la historia de Caín. El miedo entra en la historia de Caín. ¿Y qué pasa si hay miedo cuando Dios me quiere ayudar a mí a adquirir lo que necesito? Si hay miedo, me voy a preocupar de mi desempeño, de lo que yo tengo que hacer, no en vez de que la gracia de Dios me está ayudando a adquirir lo que necesito. Cuando hay miedo, desconfío que Dios va a suplir mis necesidades.
Desconfío que, bueno, tengo que hacer algo para ganarme el amor de mi padre. Si no hago algo espectacular, Dios no me va a amar. Si no hago esto, Dios no me va a amar. Si no oro todos los días, si no me leo la Biblia todos los días, si no invito 300 personas en un mes, Dios no me va a amar. Tengo que impresionar al papá, tengo que hacer algo para que papi me quiera. Lo primero que vas a pensar, Caín está pensando aquí, soy un inútil. Mi hermano es el mejor. Yo soy la basura de la casa. Ni siquiera puedo hacer nada sin que mi papá me ayude. Me llamaron adquirido y siempre voy a depender de los demás porque no soy suficiente capaz de hacer nada por mí ni de complacer a Dios. Y por eso Dios los ama a ellos y a mí no me quiere. Por eso le bendice a Abel y a mí no me bendice. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Verdad? ¿Te has sentido alguna vez así? Que tu papá ama más a tu hermano porque eres el mejor, él es más independiente, más talentoso, más guapo, tiene cabello, es delgado, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Caín es un granjero. Caín es un granjero, él cultiva la tierra y cosecha lo que siembra. La esencia de su trabajo es depender de Dios. Él no tiene control sobre los elementos, el clima, sobre la lluvia, las condiciones del suelo. Él no puede controlar nada de estas cosas. Está completamente fuera de su control. Él tiene que depender completamente de Dios. Él no controla los amaneceres y sin embargo necesita el sol. Él no controla si llueve o si no llueve, pero necesita agua. No depende de él si la tierra es fértil o no, depende de Dios y él necesita de Dios para su trabajo. Pero si Caín confía en Dios y no teme, él podría sentarse y confiar en la historia que Dios tiene para él. Y no sabes que Dios va a tomar cuenta de mí. Voy a estar recordándome y agradecido y alegre de dónde provienen todos los dones y todas las bendiciones y todas las cosas que Dios me ha dado. Entonces el nombre adquirido tiene más sentido, ¿verdad? Cuando él depende que va a adquirir por medio de la gracia de Dios. Pero por el miedo y la inseguridad, ahora él está pensando diferentemente. Y tiene un hermano que él cree erróneamente que está ganando la admiración del papá. Caín no se siente aceptado y ve a su hermano como que, él ve a su hermano como una amenaza. Él piensa, si yo no hago algo, yo me voy a quedar atrás. Él me va a apabullar. Abel me va a apabullar, yo siempre voy a ser el segundo, yo tengo que hacer algo por mí mismo. Yo soy el primogénito y este siempre se lleva toda la gloria. Pero en la verdad, la amenaza y el enemigo de esta historia no es Abel. El enemigo de esta historia es el miedo. Y ahora Caín está en una encrucijada. Porque toda su identidad, todo su ser, todo su yo se trata de lo que él ha adquirido por medio de Dios. Pero porque ahora tiene miedo, porque ahora desconfía, ahora el enfoque está en su rendimiento y no en la confianza en Dios, en vez de confiar en el plan de Dios y celebrar la provisión de Dios, los talentos de Dios, ahora se siente amenazado. Se siente que no es lo suficientemente bueno. Que si él por su propio poder no produce algo, Dios va a amar más a su hermano. Y él siente que no puede producir algo que le gane la admiración de Dios. Y Dios viene a Caín en un momento crítico en su vida. ¿Alguna vez has estado en un momento crítico en tu vida? Y Dios viene a hablarte. Ay, yo odio cuando Dios quiere hablarnos en un momento crítico. Porque yo he estado en esa posición y a veces no queremos escuchar, cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo, cuando estamos con todas estas cosas. Dios quiere hablar y a veces no queremos escuchar, ¿verdad? Y es un lugar incómodo para que nosotros estemos. Y Caín está enojado y su rostro está abatido. Y Dios viene en él en este momento crítico en su vida y le hace una pregunta. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué está tu cara abatida? ¿Y qué pregunta es esta, verdad? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué está tu cara abatida? Vamos a continuar en Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dice, Caín habló con su hermano Abel. Y este es el final de la historia, ¿verdad? Ya sabemos a dónde va. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Y la palabra que dice aquí no es el Señor le dice, ¿qué has hecho? Dijo el Señor. Exclamó el Señor, ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso
Ahora quedará bajo maldición de la tierra, la cual has abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y el mundo serás un fugitivo y errante. Y si ves, esta es la maldición, es bien parecida a la maldición de Génesis 3, ¿verdad? Pero toda esta historia depende de la pregunta que Dios hace. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué está tu cara abatida? ¿Por qué estás tan enojado? Y antes de que él tome la decisión de matar a su hermano, Dios le hace esta pregunta. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué tu semblante está decaído? Y una de las cosas que me sorprende de esta historia es que si nuestra teología cristiana es correcta, la pregunta de Dios no tiene ningún sentido. Porque primero, Dios sabe lo que pasó. Segundo, Caín ha roto su relación con Dios. Ha roto su relación con su familia. Caín está pensando, ¿quieres que te diga por qué estoy bravo? Te digo, mi mamá y mi papá pecaron. Nos echaste del jardín de Edén. La humanidad está perdida. Estamos sin esperanza. Estoy enojado porque Abel hace todo lo mejor. Estoy furioso porque no te gustó mi regalo. Y hay muchas más razones por las cuales estoy enojado contigo. Pero aún así Dios todavía le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? Y la historia de Caín y Abel nos muestra que la posición de Dios con respecto a la humanidad no ha cambiado. Pero la posición de la humanidad con respecto a sí misma sí ha cambiado. Si te acuerdas, en Génesis 3, Adán y Eva dice que se escondieron porque tenían miedo, que estaban desnudos y les dio vergüenza. Dios los encontró en medio del camino, les hace unas vestimentas, pero que la posición de Dios no ha cambiado porque Dios los entiende la situación. Dios los encuentra donde está. Dice, ok, ¿estás desnudo? Te doy ropa. Y Dios te quiere encontrar en el medio de tu camino. Dios te quiere encontrar en el medio donde tú estás, en el medio de la tribulación, el problema, la ansiedad, el miedo, la angustia que tú tienes ahorita mismo en tu vida. Dios te quiere encontrar ahí y ayudarte a seguir adelante. Pero tú sabes que hay mucha teología, muchos preconceptos que no nos deja ver realmente el texto y no nos deja entender la historia de Dios para con nosotros. El texto nunca dice aquí que la ofrenda de Caín fue mala, que Caín tenía mal corazón y que trajo lo peor y que le dio las sobras. Y se nos ha enseñado malmente una y otra vez que después del jardín del Edén, Adán y Eva fueron desterrados y separados de Dios porque eran pecadores, impíos y sucios y malos. Y la historia nunca nos dice esto. No nos dice que estaban separados de Dios. Nunca nos dice esto. Nos cuenta que fueron desterrados, fueron sacados, los hicieron trabajar, pero nunca que estaban separados de Dios. La historia no nos dice que la naturaleza de Dios haya cambiado, que Dios le dio la espalda a la humanidad. No, nunca dice eso en lo absoluto. E incluso en este texto la idea es que nunca nos dice que Dios se separó de Caín. Es realmente crítico darnos cuenta que la historia dice que el pecado entró en la humanidad, sí, pero no nos dice que porque el pecado entró ya no hay remedio, que ya no hay una segunda oportunidad, un segundo chance, que Dios ha cambiado con la humanidad. Eso nunca lo dice el texto. Pero lo que vemos aquí es que aunque Dios no ha cambiado con la humanidad, nosotros sí hemos cambiado. Ahora nos vemos con vergüenza, nos sentimos abatidos, nos sentimos enojados, cabizbajos. Y la posición de Dios con Caín es, Caín, puedes cambiar lo que necesitas cambiar. Cámbialo ahora mismo, no hagas nada, no cometas una locura. No dejes que tu ira, no dejes que tus sentimientos, que tu vergüenza, que tu miedo se interpongan en el plan que yo tengo para ti. Todavía, Caín, tienes una oportunidad. Tienes una oportunidad para hacer lo que es bueno y aparentemente Dios piensa que Caín vale la pena porque Él lo creó para bendecirlo, para amarlo, para guiarlo. Y si no fuera así, yo no pensaba que si Dios pensaba que Caín no podía cambiar, Él no le hubiera preguntado, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan abatido? Si Él no pensaba que había una segunda oportunidad. Y la palabra pecado que utilizamos tanto en el mundo religioso para decirle a la gente, arrepiéntete, pecador. La palabra pecado solamente significa errar el blanco. Y el pecado es algo que tomamos la decisión de hacer. No es una lista de lo que hay, lo que no hay que hacer. ¿Verdad? No hago esto, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Verdad? Pero mira, Dios le dice, si haces lo correcto,
no serás aceptado. Yo creo que la pregunta es válida para nosotros hoy día. Si hacemos lo correcto, no seremos aceptados. Caminar con Dios no significa solamente deshacernos de cosas o nunca pecar o la idea principal que Dios nos llama es hacer lo que es correcto, tomar la decisión de hacer lo que es correcto. Está bien, Caín, no te desanimes, no te enojes, no actúes en tu ira. Si haces lo correcto, si haces lo bueno, vas a ser aceptado. Y me encanta la manera que Dios se acerca y le habla a Caín. Dice, si haces el bien, serás aceptado. Solamente le está diciendo, haz lo que es correcto y vas a ser aceptado. Dios le está enfocando y mirando a su hijo y le dice, Caín, mi posición contigo no ha cambiado. Sigues siendo tan amado, tan aceptado. No te amo menos y no amo a tu hermano más. Me gustó el sacrificio, no te estoy diciendo que no me gusta. No amo más a Abel porque hoy me gustó lo que trajo. Hoy me gustó lo que hizo. No lo amo menos, a más que a ti. Todo lo que tienes que hacer es hacer lo correcto. Mañana dame un buen sacrificio. Mañana dame lo mejor de ti. No te enfoques en ayer, no te enfoques en el pasado. No tienes que preocuparte por lo que pasó ayer, Caín. Mi posición contigo no ha cambiado. Sigue siendo mi amado, sigue siendo tan valorado, sigue siendo aceptado, sigue siendo mi hijo querido. Caín, te amo hoy, igual que te amé ayer. ¿Por qué estás tan enojado? No tienes que enojarte, haz lo correcto. Serás aceptado, mi posición no ha cambiado contigo, mi hijo. Caín, no eres una bestia. Puedes controlar. Yo sé que tienes retos, tienes miedos, tienes ansiedades, tienes una inseguridad y esos sentimientos se quieren imponer, pero tú puedes dominarlo. El pecado está a tu puerta tocando, pero depende de ti si abres la puerta o no. No tienes que actuar sin control, Caín. Tú puedes decidir hacer lo correcto. Solo pon tu inseguridad a un lado, confía en mi historia, confía en mi plan. Deja la ira y la vergüenza que paren hoy día. ¿Sabes, Caín? Sigue adelante, confía en la historia, confía que con Dios estarás bien. Confía que Dios te ama ahora, como lo hizo antes de que te equivocaras, antes de que errares el blanco, antes de que pecaras. Lamentablemente sabemos que esta historia termina en una tragedia. Caín se deja dominar por sus deseos, por su miedo, por su inseguridad. Y en lugar de confiar, en lugar de detenerse, en lugar de decir ya no más, Caín va a ceder a sus deseos, dejar que su miedo se apodere de él. Y la historia va a terminar en una horrible tragedia, matando a su hermano. Tú sabes, la moraleja de esta historia no son las ofrendas. Y hemos utilizado este pasaje miles de veces para hablar de la ofrenda. Pero la historia no es sobre ofrendas. La historia no es porque a Dios le gustó más el regalo de uno y le gustó más el regalo del otro. La historia es que Dios solamente acepta las obras de arte hechas por artistas bellos, hermosos y perfectos y odia los garabatos de nosotros. Muchos de nosotros somos garabatos. Nuestras vidas son garabatos. Otros tienen una vida que es una obra de arte, pero Dios ama la obra de arte y Dios ama el garabato y Dios los ama y los ve igual delante de sus ojos. La historia una y otra vez, un Dios diciéndole a sus hijos, te amo. Solamente haz lo que es correcto y te bendeciré, aun cuando falles en hacer lo correcto. Yo te amo, yo te acepto, yo te he adquirido, yo te he comprado, tú eres mío, yo soy tu Abba. Y no te estoy tratando de decir que no somos pecadores. Por supuesto que todos hemos pecado. La Biblia dice que en cuanto todos pecaron, están destituidos de gloria de Dios, pero también dice que por medio de la gracia de Dios tenemos salvación. Todos hemos errado, todos hemos fallado, todos cargamos enormes montañas de basura, de inseguridad y de miedo. Pero lo que me anima más de la historia de Caín y de Abel es que Dios viene y dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tu cara está abatida? ¿Por qué estás dejando que esto te deprima? ¿Por qué si yo estoy a tu lado? Yo estoy contigo.
Mi amor por ti no ha cambiado, mi aceptación por ti no ha cambiado. Sigues siendo tan amado, tan aceptado, sigues siendo tan valioso como eras antes que pecaras, antes que te equivocaras, antes que me trajeras el dibujo feo, ¿verdad? Solo tienes que dejar que esto pase y hacer lo correcto la próxima vez. Cuando peques, cuando erres, no te paralices, hermano, no te paralices, sigue adelante y da el primer paso, dalo hoy, dalo mañana, dalo la próxima vez, pero da el primer paso, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que el desánimo, las fallas del pasado te paralice. Da el paso correcto. Aún en medio de la confusión, en medio de esta locura que estamos viviendo, en medio de tu dolor, en medio de tu reto, en medio de tu sufrimiento, en medio de la angustia que podemos tener, la inseguridad, da el primer paso, toma la decisión de hacer lo que es correcto, hacer lo que es bueno todos los días. Y la promesa que nosotros tenemos es que podemos vencer al pecado a través del poder de la cruz, a través del poder de la resurrección de Jesús, a través del Espíritu Santo de Jesús. En Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Somos más que vencedor por medio de Jesucristo. Y si nosotros dejamos que Dios nos guíe, si nosotros no caemos en el miedo, si nosotros dominamos la bestia, Dios nos va a llevar a lugares completamente nuevos. Amén. Amén, y que para Dios sea la gloria. Gracias por escucharme.